¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Escalofríos Podcast y en este jueves paranormal. Yo soy Wolf. Bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez, que nos hayan encontrado en su lista de podcast de terror, miedo y todo lo paranormal. Y principalmente para los que esperan el día jueves para escuchar esos casos y anécdotas paranormales. Creo que están en el lugar indicado. Espero nos estén escuchando en la noche, porque creo que es el horario perfecto para los amantes de escuchar estas historias y tener un par de escalofríos antes de poder dormir. Así que los que nos escuchan en la noche, los invito a que en este momento enciendan las luces, porque después de esta historia no van a querer dormir con las luces apagadas. Y bien, para mí se ha convertido un momento importante contar todas estas historias y anécdotas con ustedes acá en Guatemala en este momento. Son las 12 de la medianoche con 26 minutos. Creo que esto pone más interesante cada una de las historias que comparto con cada uno de ustedes. Y desde ya agradecemos esa preferencia y que sigan recomendando nuestro podcast. Cada vez son más los integrantes y seguidores de la familia de Escalofríos, a quienes les ha apasionado estarnos escuchando cada uno de nuestros episodios, que con el canche cada vez nos esmeramos un poco más para poder compartir con ustedes contenido de calidad y así poder seguir incrementando a los amantes de lo paranormal y los casos de misterio. Y en esta oportunidad, como lo compartí en el episodio anterior, muchos de ustedes han tenido esa experiencia donde muchos familiares que ya han fallecido en uno o varias noches de madrugada en esos sueños aparecen esos recuerdos o aparecen esos sueños que en el episodio anterior que les compartí, esos sueños eran de mensajes de paz y esperanza y de fortalecer a la familia que estaba pasando un luto muy difícil. Pero esta historia es todo lo contrario a la historia anterior. Espero hayan ido a escuchar el episodio anterior y si no, los invito a que vayan a ponerse al día. Y esta historia nuevamente es compartida por uno de nuestros usuarios desde Jutiapa y tuve la oportunidad de escuchar de primera mano la información de esta anécdota, que al final de este podcast les voy a compartir un audio que pudimos grabar en el momento en que nos compartían esta historia. Esta historia que se convirtió para la familia realmente en una historia de escalofríos, porque es sobre la historia del abuelo de uno de nuestros seguidores, que en esta anécdota llamaremos al señor Juan. El señor Juan vivió en Jutiapa y tuvo una vida tan normal como muchos de nosotros. Sin embargo, algo que siempre llamaba la atención y que resaltaba del señor Juan o de don Juan, que prácticamente sí era don Juan, porque toda la familia lo describía como uno de los hombres más mujeriegos de ese pueblo, que era muy conocido por tener varias amantes en el pueblo, amantes que en su momento fue una vida complicada para el hogar de don Juan, porque en varias ocasiones su esposa lo encontró con varias amantes. Y recordemos de que principalmente en estos departamentos, para los que nos escuchan en otros países, en Guatemala
la parte oriente de nuestro país se ha caracterizado por ese machismo y que creo que en muchos países de Latinoamérica también sucede. Y con la historia del señor Juan, pues no era la excepción. Realmente vivieron una etapa de su vida muy difícil en su matrimonio, pues en ese momento y en esas épocas, recordemos que es una época de nuestros abuelos, creo que imperaba más ese machismo y muchas de las mujeres seguían viviendo con estos hombres, soportando cada una de esas infidelidades que ellos hacían. Y este era el caso del señor Juan, ya que realmente él tenía varias amantes, su esposa lo encontró en varias ocasiones, y la última vez que le descubrió una infidelidad fue en su propia casa. Y principalmente cuando la esposa de don Juan se encuentra con la amante, estaban en la cama en la casa del matrimonio. Poniéndonos en el lugar de la señora, pues realmente creo que es un momento impactante, un momento inesperado, que en tu propia casa te puede engañar tu pareja. Y máximo en la misma cama que compartes con la persona que quieres, con la persona que amas, con la persona que llevas varios años de casado, con varios hijos, como era esta pareja de don Juan. Realmente fue un momento de shock para la esposa encontrar a don Juan con su amante teniendo relaciones sexuales. Por supuesto que fue un momento difícil, fue un momento complicado para la pareja y para toda la familia, porque así lo recuerdan los nietos y los hijos de esta pareja. Desde ese momento en que descubrió ya esta infidelidad que había pasado a otro extremo, la esposa de don Juan decide en ese momento terminar toda relación amorosa y afectuosa que tenía con su esposo, y en ese instante toman la decisión de que jamás volverían a dormir juntos en esa cama. Situación que en su momento se volvió complicado y que don Juan respetó la decisión de su esposa, y a partir de ese día los dos dormían en el mismo cuarto, pero dormían en camas separadas. Y creo que muchos de ustedes o los que nos puedan estar escuchando pueden recordar esas historias. A mí se me viene a la mente porque precisamente mis abuelos paternos, que todavía viven, gracias a Dios, duermen en el mismo cuarto, pero duermen en camas separadas. Y después de haber escuchado la historia de don Juan, creo que me surgió la misma duda que si mis abuelos se separaron por alguna infidelidad y realmente esas parejas de esa época, por respetar y por mantener unida la familia, siempre seguían compartiendo la misma habitación pero en camas distintas. Y creo que va a ser una de las tareas ahora preguntarle a mis abuelos qué sucedió para que tomaran la decisión de dormir en camas separadas, porque hasta la fecha así duermen. Y creo que para nuestra familia se volvió tan normal poderlos ver así. Pero siguiendo con la historia de don Juan, y si ustedes se han percatado que sus abuelos comparten el mismo cuarto pero en camas distintas, puede haber sido una infidelidad. Y creo que era una decisión que tomaban las señoras de esa época, retirarse de la cama donde el esposo compartía con ellas. Y si es así alguna historia y no la hacen llegar por cualquiera de nuestros medios de comunicación para compartir con ustedes. Y siguiendo con la historia del señor Juan, pues cada vez empeoraba la situación y la relación de pareja. Tal extremo fue
y como nos lo comparte Leo y su familia, que el abuelo tenía siempre sus amantes y la esposa era quien le preparaba a veces comida, a veces café de las cosechas que tenían o de la milpa o del maíz que cosechaban. La misma esposa le preparaba para que el señor Juan le llevara al amante. Y ella seguía ahí con su matrimonio. Poco a poco, don Juan fue poniéndose enfermo por su edad, por varias enfermedades que lo atacaron. Cuenta la familia de que empezó a padecer de distintas enfermedades, que llegó un momento de que ya no salía de su casa, ya no iba a las fincas a ver sus cosechas y cada vez su salud empeoraba. Pero la esposa, fiel a él y a su compañía, era la encargada de brindarle las pastillas, su medicina cada noche y poder tener el cuidado especial con don Juan. A pesar de todo lo que había hecho don Juan y a pesar cómo la seguía tratando, los familiares cuentan de que el trato que le daba don Juan a su esposa era totalmente de desprecio, totalmente de humillación. Y a pesar de esas circunstancias, ella seguía sirviéndole, ella seguía llevándole la comida a la cama, porque cada vez su enfermedad empeoraba. Pero a pesar de su enfermedad, el carácter de don Juan no cambiaba. La trataba cada vez que podía, era totalmente mal y despectivo con su esposa. Seguían durmiendo en el mismo cuarto, pero en las camas separadas, que incluso antes de que empeorara más de la salud, don Juan le recalcaba a su esposa de que ni pensara que se quedaría con esa cama después de él fallecer. Él tenía claro de que la cama le iba a pertenecer, o bueno, se la iba a regalar a uno de sus nietos preferidos de nombre Walter, a quien él siempre decía cada vez que se encontraba enfermo que esa cama le pertenecía a Walter y que cuando él muriera, la esposa no tenía derecho a dormir en esa cama y que de inmediato, cuando él falleciera, le dieran la cama a Walter. Era una de las peticiones que él hacía y se lo recalcaba siempre a la esposa. En su momento pues lo tomaron como broma, lo tomaron como una decisión que ya a la hora de que falleciera pues no se iba a cumplir o simplemente era un delirio de lo fuerte que las enfermedades le estaban pegando al señor Juan. Poco a poco pasó el tiempo y don Juan fue deteriorando hasta el punto en que falleció. Su esposa, fiel a él, siguió atendiéndolo hasta el último momento, llevándole la comida a la cama, dándole sus pastillas cada noche y en todo el día, hasta que don Juan falleció. Recuerdan los familiares de que hicieron el velorio y al día siguiente lo fueron a enterrar. La esposa, por supuesto, con el duelo correspondiente y afectada, sin pensarlo, y ella con el recuerdo que tenía, esa noche después del entierro, cansada, desvelada por el velorio y aún con ese duelo insoportable de la pérdida de don Juan, la familia describe que en ese momento la señora se quedó dormida, pero se quedó dormida en la cama de don Juan, no en la cama donde ella dormía. Creo que tal vez por un momento de tristeza o de poder recordar a don Juan, creo que tal vez pudo haber tomado esa decisión de dormirse en la cama de él. Pero acá viene lo escalofriante de esta historia, porque realmente acá empieza el martirio para la señora, porque desde ese día don Juan no la dejó dormir en paz.
Mencionan los familiares de que esa misma noche la esposa de don Juan no pudo dormir, ya que empezó a escuchar ruidos en la cama o debajo de la cama, ruidos que en el audio, al finalizar esta historia, se las dejaré para que ustedes escuchen cómo la familia describía esos ruidos. Realmente describen de que fue varias noches de escalofríos para la señora porque no tenía paz para dormir. Las primeras noches describen los familiares de que ella escuchaba ruidos debajo de la cama. Luego, cada vez se intensificaban los sonidos en la habitación. Mencionan ellos que después de ese ruido debajo de la cama, ella escuchaba como sonidos y pasos en la habitación. Asimismo, también describe que como si le tocaban los pies y le movían las sábanas, hasta el punto en que describen los familiares de que en una oportunidad y de esas varias noches que ella no pudo dormir, llegaron hasta como a darle palmadas en sus nalgas, así es como lo describen las familias. Y eran cosas tan inusuales que no la dejaban dormir. En su momento, ella con muchas fuerzas y todavía no creía, pensaban que eran sueños, no tomaba la decisión de cambiarse a su cama. Ella misma mencionaba a los familiares de que don Juan no la iba a mover de esa cama. Tenía mucho valor. Describen que varios hijos se quedaron a acompañarla a dormirse en la misma habitación y en la madrugada los despertaba porque mencionaba que la llegaban a tocar, que le llegaban a quitar las sábanas. Y se imaginan ustedes, creo que a cualquiera nos pone cualquier escalofrío solo con el simple hecho que nos quiten una almohada, que nos quiten la sábana o que nos lleguen a tocar o que hagan ruidos extraños en la cama. Yo creo que si yo hubiera sido esa señora, yo hubiera salido corriendo. Creo que ustedes hubieran hecho lo mismo. Pero no, ella seguía armada de valor y decía que don Juan no la iba a intimidar. Y fue tal el caso que mencionan todos los familiares de que sí ella describía de que don Juan la visitaba cada noche y hasta llegaba a tocarle el cuerpo. Y hasta después descubrió la familia de que todos estos actos escalofriantes eran porque don Juan no estaba satisfecho de que su esposa estuviera durmiendo en su cama. La esposa, muy valiente, seguía durmiendo y decía de que eso no eran nada de sustos ni miedos que le iban a dar para no seguir durmiendo en la cama de él. Hasta que un día fue tal la desesperación de esos ruidos debajo de la cama, y lo describe a la familia que ya se había hartado. Es una palabra que decimos acá, es como decir se había cansado de no poder dormir, de que don Juan la siguiera visitando todas las noches. Hasta que ella recordó que esas noches de angustia antes de fallecer don Juan le había recalcado de que esa cama le pertenecía a Walter. Hasta ahí ella reaccionó que todas las apariciones y todo lo que estaba viviendo en esa cama era porque no estaba cumpliendo al deseo de don Juan, que fue entregarle esa cama a Walter después de fallecer. En ese momento en que ella reaccionó que esa cama tenía dueño y que ella no podía dormir ahí, tomó la decisión de llamar a Walter y decirle que se llevara esa cama, que no quería saber nada de esa cama porque su abuelo se la había dejado, y que desapareciera con esa cama, que ahora ya sabía y estaba segura de que todas esas apariciones habían sido por esa decisión de no haber entregado la cama. Y así fue.
lo describe la familia. El día que la señora dejó de dormir en esa cama y le entregaron la cama a Walter, ella empezó a dormir en paz. Durmió en su cama, que ya era de costumbre, cuando dormían separados con don Juan, y a partir de ese momento desaparecieron todos esos extraños ruidos y apariciones del señor Juan en el dormitorio. Ella empezó a dormir en paz sin ninguna visita de don Juan. Creo que realmente esta historia es como impactante. Se los mencioné a un inicio, que es muy diferente a la que conté anteriormente, ya que acá el mensaje era de inconformidad. Llegaba don Juan a visitar a su esposa porque estaba inconforme con una decisión que él había tomado antes de fallecer. Así que creo que esta anécdota nos lleva a reflexionar de que cada una de las peticiones de esos seres queridos antes de fallecer, no sé ustedes, pero creo que con esta anécdota debemos de cumplirla, a menos de que queramos dormir en paz. Si no, ya saben, si no hacen caso a esas peticiones, puede ser de que estos familiares nos visiten y no creo que sean las visitas que más esperemos con ansias. Les voy a dejar en este momento el audio de la conversación de cómo describe una hija de don Juan toda esta anécdota que siempre les recalcaba la mamá y que muchos de ellos vivieron. Así que escúchenla y saquen sus propias conclusiones. Se las aguante. Bueno, pero venía y no se la dio. Cuando él se murió, lo enterraron, la primera noche se quedó en su cama. Y como te dije, a la pala tenía una su mesita con todas las medicinas que ella le daba. Una mesita de noche. Tenías todas sus medicinas cuando él estaba grave. Y se murió, lo enterraron, se quedó en su cama. Y empieza a llegar, dice, a molestar. Decía, En la cama hacía ese ruido. Abajo de la cama. Abajo. Sí. Y meneaba Y le jalaba las sábanas. Meneaba las mesitas, las medicinas. Dice, se escuchaba, ¿va? Porque no miraba que la meneaba, se escuchaba. Dice que le daba a mí. La nalgueaba. La nalgueaba. Hacía sus nalgas. Sí. Y ella, como ella no era tan corta, ¿no? Y dice que pasaba esa noche. Y no le daba miedo a ella ni nada. La siguiente noche lo mismo. Y lo mismo. Y llegaba. Decía que al Entonces que ella sentía y que hasta la empujaba. Ella sentía que la empujaba, como que quería sacarla de la cama. Y aquel ruido y meneaba y le lavaba, dice, y así. Para no cansarlo, dijo, bueno. Walter dice que le dijo, pasas a tu cama que te dejó tu tata para tu cuarto. Dice que le dijo. Sácala del cuarto, dijeron, pasala. Y la pasó Walter, santo remedio. Ya no llegó ni... Ya. Jamás lo volvió a saber de Y es que, digamos, esa fue como su petición última de que le diera la cama a Walter. Pero picardía de que no se quedara ella en la cama. Sí. Porque cuando ella quiso quedarse así por apoyarlo, la mano. Date para tu cama, que le dijo. No que ni iba a dormir conmigo, que le dijo. Bueno, ¿qué pasó? Ya no voy a quedarse en la cama. Digo, no se muere, se queda. Y así se quedó. A ver cómo lo tienen los 1000 demonios, decía bien. Creo que ese audio y esos sonidos son totalmente impactantes y a cualquiera nos dio algún escalofrío. Así que espero les haya gustado la historia. Gracias por compartir cada una de sus anécdotas y poderlas llevar a este podcast. Así que les agradecemos siempre la preferencia. Yo fui Wolf. Nos vemos en un próximo episodio
de Escalofríos Podcast. Hasta pronto. Hey tú, extraño a quien le encanta escuchar historias de muerte y de fantasmas. Queremos tomarnos un momento para agradecerte por escucharnos semana a semana. Wolf y yo siempre nos esforzamos por hacer las mejores investigaciones para que tu semana sea más divertida y que los lunes y los jueves sean días que esperes y hacerlos un poco más tolerables. Recuerda que si alguna vez te ha pasado algo a ti o a un amigo que aún no puedes explicar, nos puedes enviar tu experiencia paranormal en una nota de voz o escrita al correo escalofriospod@gmail.com. También recuerda que nos puedes escribir en Instagram y que ahí encontrarás las fotos y videos de todos los casos que hagamos. De nuevo, gracias por compartir con nosotros. Te enviamos un saludo a donde sea que nos escuches y ahora sí, regresemos a la historia.